Mi hijo me miró esa noche, con una expresión que jamás voy a olvidar, y soltó sin titubear. Ya no soporto tener que darte de comer, papá. Así, sin rodeos, como si cada plato en la mesa hubiera sido un sacrificio. Me le quedé viendo sin decir una palabra. Sonreí. No una sonrisa de burla, sino esa media sonrisa de quien ya entendió todo. Porque cuando un hijo te dice eso, uno no necesita discutir. Solo respirar hondo y aceptar lo que el corazón ya sabía. Y ahí mismo, mientras el silencio pesaba entre nosotros, me prometí una cosa. Al día siguiente, iba a hacer algo que él jamás iba a olvidar. Me llamo Silverio. Tengo 76 años y nací en Aguascalientes. Trabajé toda mi vida desde niño. Primero en el campo, cargando canastos y cuidando animales. Luego en la construcción, poniendo ladrillos bajo el sol hasta que las manos me sangraban. Con eso saqué adelante a mi familia. Nunca fui hombre de lujos, pero sí de palabra. Estuve casado con la misma mujer por más de 40 años, mi Esperanza. Una mujer fuerte, callada, de esas que no necesitan decir mucho para sostener un hogar. Tuvimos 3 hijos, pero la vida a veces toma decisiones por uno. Uno murió joven, otro se fue lejos, y ni las fiestas llama. Y me quedé con uno, Ramiro, el más callado, el más orgulloso, el que decía que siempre iba a estar conmigo. Cuando Esperanza falleció, yo me quedé solo en nuestra casita. Una casa humilde, pero hecha con esfuerzo y memoria. Fue ahí donde criamos a los 3, donde lloramos juntos, donde celebramos las primeras comuniones, los cumpleaños con piñata, los domingos con frijoles en la olla. Pero tras el entierro, Ramiro me habló con esa voz suya tan convincente. Vente a casa, papá, no quiero que estés solo. Aquí hay espacio. Y yo quise creer. Quise pensar que todavía quedaba algo de calor familiar. Así que hice mi maleta, guardé la foto de Esperanza, apagué las luces de mi casa y me fui con él. Al principio todo parecía bien. Me daban un cuarto en la parte de atrás, con una ventana chiquita. Su esposa, Patricia, era un poco fría pero educada. Los nietos eran mi alegría. 2 niños vivaces que venían corriendo a abrazarme cuando llegaban del colegio. Yo ayudaba como podía. Barría el patio, lavaba los platos, calentaba tortillas. Nunca pedí nada, pero poco a poco, uno empieza a notar las grietas. Primero fue el café que desaparecía de la mesa. Luego, los comentarios sutiles de Patricia, que el gas se estaba acabando más rápido, que había que reducir los gastos. Después, los almuerzos se hicieron más cortos, más silenciosos. Empecé a sentir que mi presencia no era tan bienvenida. Ramiro se mostraba más distante, ocupado, con la mirada cansada cada vez que yo abría la boca para contar una historia. Y lo entiendo, ¿sabes? No todos los hijos saben envejecer con los padres. Pero esa noche fue distinta. No hubo indirectas ni suspiros, hubo palabras, palabras duras. No aguanto más tener que darte de comer. Y lo dijo como quien habla de un mueble viejo que estorba. Yo no contesté, no lloré, no grité, solo sonreí. Porque entendí que para mi hijo, yo ya no era su padre, era solo una carga más en su vida. Esa noche, regresé a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta despacio. Me senté en la cama. No prendí la luz. Me quedé en la oscuridad, sintiendo cómo el silencio se volvía más espeso. Y ahí me dije, mañana todo va a cambiar. Porque cuando uno pierde el respeto de un hijo, lo único que queda es recuperarse uno mismo. Dormí poco, pero al amanecer, me levanté temprano. Me puse mi camisa favorita, la que Esperanza me había regalado en nuestro último aniversario. Me peiné con cuidado, como si fuera domingo. Guardé unos papeles en mi maletín, agarré mi bastón y salí sin hacer ruido. Nadie me vio salir, nadie me detuvo. Caminé despacio por las calles del barrio, saludando al panadero, al vigilante, a una vecina que apenas me reconoció. No llevaba prisa. Lo que iba a hacer requería calma y dignidad.
porque a veces el silencio de un padre duele más que cualquier palabra. Y yo, Silverio, ese día, decidí que el silencio se había terminado. Entonces, haz esto. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de esa caminata, nadie en esa casa se lo esperaba. Y compártela con quien necesita escuchar esto. Y cuéntame, ¿qué parte de esta historia tocó tu corazón de verdad? ¿Y desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Regresé a la casa justo antes de que anocheciera. Nadie se había dado cuenta de mi ausencia. Patricia estaba en la cocina, cortando algo sin mirarme. Ramiro, sentado en el sillón con el celular en la mano, tan metido en su mundo, que ni levantó la vista. Caminé hacia mi cuarto con paso tranquilo, como siempre. Cerré la puerta, colgué la camisa con cuidado y me senté otra vez en esa cama que ya no sentía mía. Me sentía como un huésped sin fecha de salida, alguien tolerado, apenas notado. Pero esa noche, aunque mi cuerpo estaba ahí, mi decisión ya estaba tomada. Algo dentro de mí se había alineado, como una columna que estaba a punto de quebrarse, pero decidió firmemente no romperse. Me levanté temprano al día siguiente, antes del amanecer. Preparé mi propio café, con lo poco que me quedaba escondido en la alacena, y salí otra vez rumbo al centro. Allí, en la oficina del registro, entré con paso firme. La joven de recepción me reconoció de inmediato. «Don Silverio, qué gusto verlo por acá otra vez». Solo le sonreí. Era hora de poner las cosas en su lugar. La escritura de mi casa, la de la Soledad, todavía estaba a mi nombre. Nadie en esa casa lo sabía, pero nunca la vendí. Solo la había alquilado a un viejo amigo de confianza. Y no solo eso. Tenía una cuenta de ahorros antigua, modesta pero constante. Dinero que fui guardando durante todos esos años de trabajo duro. La verdad es que nunca dependí de nadie. Me quedé en casa de Ramiro. Por cariño. Por sentir que todavía había familia. Pero el cariño que no se devuelve es un peso muerto. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir cargando eso. Después del registro, fui al banco. Verifiqué todo. Actualicé mis datos. Cambié claves. Firmé documentos. Pedí mis extractos y los guardé con cuidado. Y después fui a un lugar que Ramiro ni siquiera sabía que existía. Una casita que heredé de mi padre, lejos de todo, en la zona rural. Estaba vacía hacía años, pero seguía siendo mía. Un techo sencillo, un terreno amplio, árboles frutales, silencio. Era ahí donde iba a volver a empezar, sin lujos, pero con paz. Y más importante, con libertad. Volví a casa esa tarde con una serenidad distinta. Patricia, como siempre, no me dirigió la palabra. Ramiro, al verme entrar, soltó un «Ah, el viejo volvió», y se rió por lo bajo. Me dio hasta gracia, no tenía ni idea. Dormí tranquilo esa noche, y al día siguiente, esperé a que todos salieran. Empecé a guardar mis cosas. Doblé cada prenda con calma, recogí mis papeles, metí las fotos de Esperanza en la maleta con cuidado. Y cuando terminé, dejé un sobre la mesa de la cocina. Dentro, una nota escrita con mi letra firme. «Gracias por todo. Ya no se preocupen más por darme de comer. Eso ya está resuelto. Que Dios los bendiga». Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Caminé hacia la terminal de autobuses. Llevaba una mochila, una maleta y un alivio en el pecho que hacía años no sentía. El viaje hasta la casita duró unas 3 horas. Cuando llegué, el olor a campo me abrazó como diciendo, «Ahora sí». Pasé el día limpiando lo necesario, sacando polvo de los muebles viejos, colgando la hamaca. Cociné mis propios frijoles con ajo y chile, como me gustan. Y comí con gusto, con calma, sin sentirme una carga, sin que nadie me recordara que era un estorbo. Esa noche, acostado en mi hamaca, mirando las estrellas por la ventana de la sala, pensé en todo. En cómo uno cree que necesita una casa llena para sentirse vivo. Pero la verdad es que una casa llena de desprecio vale menos que un rincón humilde con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con paz en el corazón. Y en ese silencio bueno, entendí.
No era yo quien los necesitaba. Nunca lo fui. Pero ellos aún iban a notar mi ausencia. Y eso apenas estaba comenzando. Pasaron los primeros días en la casita del campo como una especie de respiro largo. Me levantaba temprano como siempre lo hice, antes de que saliera el sol. Encendía el fogón con leña seca, preparaba mi café fuerte, el que me despierta hasta los huesos. Me sentaba en la banquita del patio, escuchando a los gallos de los vecinos cantar en la distancia. No tenía televisión, ni internet, ni nadie que me hablara, pero tenía algo que hacía mucho no sentía. Paz, silencio sin tensión, tiempo sin culpas, espacio sin reproches. Me dediqué a arreglar las goteras del techo, a limpiar la maleza del jardín, a reparar la cerca. Fui y vine al mercado del pueblo, donde los viejos todavía saludan con sombrero y los niños corren descalzos. No necesitaba mucho. Compraba mis verduras, algo de pan, un pedacito de queso fresco. Y cada tanto, un poco de carne para el fin de semana. Me acostumbré rápido a vivir con poco, porque ya estaba cansado de vivir con demasiado desprecio. Pero aunque el alma se aquieta, el corazón tarda más. Y había algo dentro de mí que no podía soltar. No era rabia, no era odio, era decepción, de esas que no hacen ruido, pero pesan, porque por más que uno se convenza de que está mejor solo, hay algo en uno que no deja de preguntarse cómo llegamos a eso. ¿Cómo llegamos al punto donde un hijo te mira a los ojos y te dice que le molesta darte de comer? ¿Cómo se llega a ese nivel de insensibilidad? ¿De olvido? A veces me sentaba en la hamaca con una libreta vieja y comenzaban a escribir cosas sueltas. Recuerdos, frases, fechas. Escribía para no olvidarme de quién fui, porque me di cuenta de algo importante. Cuando te hacen sentir que no vales nada, tú mismo puedes empezar a creerlo. Y yo no quería permitirme eso. No después de todo lo que viví. No después de todo lo que luché. Un día, mientras barría el patio, vi llegar un joven en bicicleta. Traía polvo en el rostro y una mochila al hombro. Me saludó desde lejos. ¿Don Silverio? Asentí con la cabeza, curioso. Me mandó el señor Ortega, el que le alquilaba su casa de la Soledad. Dijo que usted quería que le trajera unos papeles. Me alcanzó un sobre grueso y me agradeció el vaso de agua que le ofrecí. Dentro del sobre venían los documentos actualizados del contrato de alquiler, con una nota del señor Ortega. Todo va bien, ya deposité el mes, lo que necesite, estoy a la orden. Sonreí. No por el dinero, sino por la sensación de que algo, al menos algo, seguía funcionando con respeto. Pasaron unas semanas más. Me fui acostumbrando al ritmo de la nueva vida. En el pueblo empezaron a reconocerme. Me decían, el viejito de la casita blanca. Me regalaban naranjas del árbol. Me invitaban a misa. Incluso el padre de la iglesia me pidió una vez que ayudara a arreglar unas bancas. Y yo, con mis herramientas oxidadas pero mi pulso firme, me sentí útil de nuevo, valorado. Hasta que un día, sin esperarlo, lo vi a lo lejos. Venía caminando desde la carretera con la camisa empapada en sudor. Ramiro, mi hijo. Se detuvo frente al portón. No dijo nada al principio. Me miró como si no supiera si tenía permiso para pasar. Yo, que en otro tiempo me habría levantado corriendo a abrazarlo, esta vez me quedé sentado. Tranquilo. Lo miré fijamente, sin rabia, sin urgencia. Le hice una seña con la mano. Que pase. Entró despacio, como quien pisa un terreno desconocido. Se sentó en una piedra frente a mí. Respiró hondo. Me dijo, «Papá, te estamos buscando hace días. Pensamos que algo malo te había pasado». No respondí, porque no tenía sentido justificarme. Ellos sabían dónde me había ido. Solo que no les importó hasta que notaron la falta. Y la falta, a veces, grita más fuerte que la presencia. «Patricia, está preocupada. Los niños preguntan por ti». Seguía hablando con esa voz que mezcla culpa y orgullo. Yo solo lo miraba, sin palabras. A veces, el silencio dice más. Entonces se calló. Y me miró, como si quisiera llorar pero no supiera cómo. Hasta que finalmente soltó.
Lo que dije aquella noche fue horrible. Yo no lo pensé. Estaba cansado. Me sentía ahogado con todo. Pero tú no te lo merecías, papá. Eso sí lo escuché. Lo escuché con el pecho apretado. Pero no me conmovió. No por maldad, sino porque uno aprende que las palabras, cuando llegan tarde, no curan, solo explican. Le dije con voz suave. Yo no me fui por lo que dijiste, Ramiro. Me fui porque me di cuenta de que ustedes ya no querían que estuviera. Porque el respeto no se mendiga, y el cariño cuando hay que rogarlo. Ya no es cariño. Se quedó callado. Bajó la cabeza. No insistió. No me pidió que volviera, no me ofreció nada. Solo se levantó, me puso una mano en el hombro y dijo, quería verte, saber que estabas bien. Eso era todo. Y se fue. Lo vi alejarse por el camino de tierra, bajo el sol del mediodía. No lo detuve, no lo abracé, pero tampoco lo rechacé. Porque lo que hice no fue por venganza, fue por mí, por mi dignidad, por mi alma. Y entendí que a veces el acto más valiente no es quedarse, sino irse. Y desde entonces, nunca más volvió. Desde aquel día en que Ramiro vino a verme, no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje mandado por alguien. Nada. Pero no me sorprendió, porque en el fondo yo ya sabía que esa visita no había sido por amor. Fue por impacto. Él vino porque por primera vez en su vida sintió que me había perdido. Y hay gente que no valora a los suyos hasta que se van. Pero lo mío no fue un castigo, ni una lección. Fue una decisión. Y yo no iba a volver atrás. Los días en la casita seguían tranquilos. Me había hecho una rutina firme. Los lunes limpiaba el patio, los martes preparaba conservas. Los miércoles caminaba hasta el pueblo. El señor Ortega me traía el alquiler a tiempo, y con eso me alcanzaba para vivir bien. No lujos, pero sí con dignidad. Me acostumbré al silencio, a mi hamaca en la tarde, a las tortillas hechas a mano. Incluso comencé a escribir cada noche en un cuaderno azul. Reflexiones, frases, memorias. Algunas tan viejas que ya ni sabía si eran reales, o solo imágenes que mi mente formaba para consolarme. Un domingo, mientras barría el frente de la casa, escuché un auto detenerse. Era el padre Ángel, el párroco del pueblo. Se bajó con una sonrisa serena, como siempre. «Don Silverio, ¿le puedo robar unos minutos?», lo invité a pasar. Nos sentamos bajo la sombra del guayabo. Me habló de la comunidad, de una feria que iban a hacer, y de si yo podía ayudar a construir unos estantes para la escuela. Le dije que sí con gusto. Y así, sin querer, volví a sentirme útil. El trabajo con madera me devolvía algo que no sabía que extrañaba. Propósito. Con el tiempo mi nombre comenzó a sonar entre los vecinos. El abuelo del campo que ayuda a todos. Me invitaban a almorzar, me regalaban pan casero, me dejaban frutas en la reja. Una tarde, incluso, una señora me pidió que hablara con su nieto que andaba rebelde. Y yo, sin saber cómo, terminé dándole un consejo que me salió del alma. «Escucha a tu abuela, mijo. Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo ve de lejos». El chico me miró como si nunca hubiera escuchado eso antes. Tal vez nadie se lo había dicho. Una mañana de junio, me encontré en el mercado a doña Nelly, una mujer mayor que había sido vecina mía en la Soledad. Se sorprendió al verme. «Usted es el padre de Ramiro, ¿verdad? Ay, mijo. Qué pena lo que se dice por ahí». Me quedé quieto. Dicen que está sin trabajo, que su esposa se fue a casa de los padres y que anda en problemas con la casa donde vivía. No pregunté más. No era mi estilo. Pero esa noche, al llegar a casa, me senté en la hamaca con el corazón apretado. No por tristeza, sino por una mezcla rara de dolor con calma. Porque la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Pasaron los días. Y una tarde, mientras reparaba una banca en la iglesia, se me acercó el señor Ortega. Estaba agitado, nervioso. «Don Silverio, no sé si debería decirle esto, pero su hijo vino a verme. Quería saber si usted le había dejado algo. Alguna herencia. Me preguntó si usted me había transferido propiedades o cuentas».
Me quedé en silencio. No le dije nada, por supuesto. Pero me dio tristeza, no por él, por usted. Asentí, porque lo entendí. No era la primera vez que alguien buscaba al padre solo cuando necesitaba algo. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no iba a abrir la puerta, no iba a volver atrás, porque el respeto que se pierde cuesta toda una vida recuperar. Y en mi caso, ya no tenía tiempo para mendigar afectos. Esa noche, escribí en mi cuaderno: hay hijos que se olvidan que un día fueron niños, y padres que se olvidan que merecen descanso. Cerré el cuaderno, me serví un té caliente, y miré la luna desde la puerta. Pensé en Esperanza, en cómo ella habría manejado todo esto, en cómo su voz suave me habría dicho: déjalos, Silverio. Cada uno cosecha lo suyo. Pero no era solo dejar, era cerrar, era sanar, era poner punto final. Al día siguiente, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era de Ramiro, una hoja doblada en 4. Me pedía perdón, decía que estaba arrepentido, que todo se le vino abajo desde que me fui, que no encontraba paz, que me necesitaba, que quería que volviera. Leí la carta 3 veces. No había una sola mención de cariño genuino, solo necesidad, dolor, arrepentimiento por lo que perdió, no por lo que me hizo. No respondí. Quemé la carta en el fogón, lentamente, viéndola hacerse cenizas, porque a veces el perdón no está en volver, está en soltar. Y yo, por fin, estaba libre. Y esa libertad era el regalo más valioso que me había dado la vida. Pero lo que vendría después todavía estaba por escribirse. Ese mes llovió como hacía años no llovía. Las tardes eran de cielo cerrado. El barro subía por los caminos y los árboles del fondo del terreno se llenaron de vida. Todo estaba verde, mojado y en silencio. Yo pasaba horas en la galería de la casita, con mi taza de café humeando, escuchando cómo el agua golpeaba el techo de lámina y cómo el viento se colaba entre los rincones. No me molestaba, me gustaba. La lluvia tiene eso, que a uno le remueve los pensamientos y le ordena el alma sin pedir permiso. Una mañana, mientras removía tierra en el jardín para sembrar unas matas de chile, escuché que alguien me llamaba desde la entrada. Me limpié las manos con el trapo y me asomé. Era Marcela, la hija de don Emiliano, el dueño de la ferretería del pueblo. Venía con paso rápido, cargando un sobre en la mano. Don Silverio, buenos días. Esta carta es para usted. La dejó un muchacho esta madrugada en la tienda. Dijo que era urgente, pero no quiso dar su nombre. Le agradecí, me ofrecí a prepararle un cafecito, pero ella tenía prisa, me dejó el sobre y se fue. Lo sostuve un rato en la mano. No era pesado, ni largo, solo una hoja, tal vez 2. Pero tenía ese olor a pasado que uno reconoce cuando algo no se ha cerrado bien. Lo abrí despacio, sentado bajo el guayabo. Era de Ramiro, otra vez. Papá, sé que tal vez no quieras leer esto, pero no me quedan muchas formas de hablar contigo. Te busqué, te escribí, no respondes. No sé si estás enojado, dolido, o simplemente ya no me querés en tu vida. Y si es así, lo entiendo. Me lo merezco. Pero tenía que escribirte, aunque sea por última vez. Yo seguí leyendo sin mover un músculo. No porque me doliera, sino porque ya no sabía si me importaba. Las cosas aquí se pusieron difíciles. Patricia se fue con los niños. Dice que necesita un tiempo, que yo ya no soy el hombre que era. Perdí el trabajo hace 2 meses y no he podido pagar la hipoteca. Me llamaron del banco. Dicen que si no consigo el dinero, me van a quitar la casa. Estoy desesperado, papá. Lo digo con vergüenza, pero también con humildad. Te necesito. No por tu dinero, por vos. Me detuve ahí. Guardé la carta, no hacía falta leer el resto. Porque uno ya sabe, ya entiende. Y aunque las palabras digan una cosa, el corazón reconoce la intención. Y la intención de mi hijo no era reencontrarse, era salvarse. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por pensar. Porque por primera vez en mi vida,
Tenía la posibilidad de actuar sin miedo, sin culpas. Y eso, a mi edad, es un regalo que no se desprecia. A la mañana siguiente, caminé hasta el pueblo. No fui al banco. No fui al mercado. Fui directo a la iglesia. Me senté en la última banca. No había misa, solo el eco de los pájaros y la cera derretida de las velas. Cerré los ojos. Hablé con Esperanza, como solía hacer cuando las cosas eran difíciles. No le pedí consejo, solo le conté lo que sentía. Él me necesita ahora, pero no como padre, sino como tabla de salvación. ¿Y sabes qué? No estoy seguro de querer ser eso otra vez. Al salir de la iglesia tomé una decisión. No iba a contestarle. No iba a escribirle. No iba a ir, pero sí iba a proteger lo poco que me quedaba. Porque aunque ya no me buscara con amor, yo no iba a permitir que el mismo hijo que me dijo que no podía seguir alimentándome, ahora viniera a quitarme lo que construí con mis manos. Fui al abogado del pueblo, un señor bajito, con más papeles que espacio en su escritorio. Le conté mi historia sin adornos. Le mostré mis documentos, mis cuentas, las escrituras. Y le dije, claro, quiero dejar todo en orden. Que si un día me pasa algo, nadie pueda meter la mano donde no debe. El abogado me miró fijo. Asintió. Me preparó unos papeles. Firmé con una tranquilidad que me temblaba en los dedos. Hice mi testamento. Puse como beneficiaria a una fundación local que ayuda a ancianos abandonados. Le pedí que mi casita se destinara, el día que yo ya no esté, para hospedar a alguien como yo, un viejo que no tenga a dónde ir. Salí de allí más liviano, no por rencor, sino por justicia. Esa tarde, escribí en mi cuaderno: no se trata de castigar a quien te hirió. Se trata de proteger lo poco que te queda intacto. Días después, Ramiro vino al pueblo. Me lo contó Marcela, que lo vio en la plaza preguntando por mí. Nadie le dijo dónde vivía exactamente. No porque no supieran, sino porque aquí, en este rincón, la gente sabe cuidar a los suyos. No es que me escondan, es que me protegen. Y eso vale más que todo el dinero que pudiera haberle dado. Esa misma noche, alguien dejó un paquete en mi puerta. No tenía nombre, solo una caja pequeña, con una foto adentro. Era una imagen vieja. Yo, sosteniendo a Ramiro cuando era niño, frente a la casa de la soledad. Debajo, una nota escrita a mano: perdón por olvidar de dónde vengo. No lloré, no respondí. Solo la guardé en el cajón donde tengo las cartas que no se contestan, los recuerdos que no se tiran, y las heridas que ya no sangran. Porque ahora, la herida estaba cerrando, pero aún no estaba todo dicho. Lo que iba a pasar después iba a marcar mi historia para siempre. Las semanas que siguieron fueron de silencio. Un silencio diferente. No el de antes, el que dolía. Este era más bien un silencio firme, como si por fin se hubieran alineado las piezas dentro de mí. Me levantaba temprano, barría el frente de la casa, caminaba hasta la huerta, revisaba mis plantas. En la radio del vecino sonaban boleros antiguos, y a veces me quedaba escuchando desde el patio, sintiendo que el tiempo ya no me corría, que por fin lo caminaba yo. No volví a saber de Ramiro. Supe por terceros que había intentado vender la camioneta, pero no tenía los papeles en orden, que la casa estaba en proceso de embargo, que Patricia seguía viviendo con los padres y que no tenía intención de volver con él. Yo no preguntaba nada, pero la gente del pueblo hablaba, a veces por chisme, otras por compasión. Pero todos sabían una cosa: yo no quería que nadie lo buscara por mí. Esa decisión la tomé el día que quemé su carta. Y cada día que pasaba, esa decisión se afirmaba más en mi espíritu. Un jueves por la mañana me llamó el abogado. Quería que pasara por su oficina para firmar los últimos documentos. Todo está en orden, don Silverio. Nadie podrá reclamar ni un ladrillo cuando usted ya no esté. Y mientras viva, usted es dueño absoluto de su tranquilidad. Le agradecí con un apretón de manos fuerte, porque lo que yo había hecho no era solo un trámite, era cerrar un ciclo, era poner un candado a lo que antes se abría con una simple lágrima. Al salir del despacho, me senté en una banquita de la plaza.
Tenía un pan dulce en una mano y el aire fresco en la cara. Miré alrededor. Vi a unos niños jugando, a un señor mayor leyendo un periódico viejo, a una mujer vendiendo flores. Y sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. No a un lugar físico, sino a mí mismo. Esa noche escribí en mi cuaderno algo que me salió del alma. A veces, el verdadero hogar no es donde naciste, es donde te respetan. Un par de días después, fui a visitar a doña Licha, una señora viuda que vivía sola en una casa un poco más arriba del camino. Siempre me invitaba a cenar y me daba sopa caliente como la que hacía Esperanza. Esa noche me preguntó si no me dolía en el fondo que mi hijo estuviera sufriendo. Le respondí con calma: claro que me duele, pero no puedo sanar en el mismo lugar donde me rompieron. Ella me miró largo rato. Luego se levantó, me puso una manta sobre los hombros y dijo: usted no está solo, don Silverio, aquí lo queremos bien. Esa frase se me quedó grabada. Al día siguiente, muy temprano, alguien golpeó mi puerta. Era un joven con mochila, nervioso. Me dijo que venía de parte de un abogado de la ciudad, que Ramiro estaba intentando presentar un reclamo para demostrar que yo lo había desheredado injustamente, que quería impugnar el testamento. Lo miré con serenidad. Le ofrecí un vaso de agua y le dije: dígale a quien lo mandó, que no se preocupe más. Lo que era mío, sigue siendo mío, pero mi paz, esa no tiene precio. El muchacho se fue confundido. Tal vez pensó que yo iba a enojarme o a llorar, pero ya no. Ya no me quedaban lágrimas para quienes solo sabían buscarme por interés. Ese mismo día fui al banco. Cerré las cuentas antiguas. Abrí una nueva a nombre de la fundación. Firmé los últimos papeles. Dejé instrucciones claras. Ningún familiar podía acceder a Puanoda. El director del banco, un señor serio y respetuoso, me dio la mano y me dijo: pocos hombres toman decisiones así en vida. Usted no solo dejó todo en orden, dejó una lección. Y sí, quizás eso era lo único que todavía podía dejar. Regresé a casa con el alma liviana. Cociné arroz con huevo. Me senté a comer mirando la ventana abierta, por donde entraba una luz dorada de atardecer. Pensé en mi nieta menor, la que un día se me acercó con miedo a preguntarme si yo era pobre porque comía frijoles todos los días. Le dije que no, que yo era rico porque nunca había perdido el apetito por la vida. Hoy, después de todo, creo que esa fue la respuesta más honesta que di en muchos años. Antes de dormir prendí una vela, no por superstición sino por esperanza. Me senté frente a su foto y le hablé. No volví a verlo, amor. Y no sé si volveré a verlo alguna vez. Pero por fin entendí que no era mi tarea cargarlo. No más. No otra vez. Y luego cerré los ojos. Dormí como hacía años no dormía. Sin rabia, sin miedo, sin espera. Porque a veces, el acto más fuerte de amor es irse sin cerrar la puerta, pero sabiendo que uno no piensa volver a entrar. Y eso aún no era el final. Lo más fuerte estaba por llegar. Ese día amaneció con el cielo completamente despejado. Era raro, porque llevaba varias semanas lloviendo todos los días. Pero justo ese domingo, el sol salió desde temprano, fuerte, dorado, como si quisiera recordarme que la vida seguía. Me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café de olla con canela, como me gustaba hacerlo los domingos cuando Esperanza vivía. Me senté en el patio a tomarlo despacio, mirando cómo los rayos cruzaban entre las ramas del naranjo. El canto de los pájaros me envolvía, y por primera vez en muchos años, sentí que no necesitaba nada más. Ni una llamada, ni una visita, ni un perdón que no llegaba. Estaba bien así. Finalmente, bien. Estaba barriendo la entrada de la casa cuando lo vi. Venía por el camino de tierra, caminando despacio, con una mochila al hombro y la mirada perdida en el suelo. Supe que era él desde lejos. Ramiro. No me sorprendí. Solo me quedé ahí, con la escoba en la mano, mirándolo venir. Cuando llegó frente a mí, levantó los ojos y se quedó en silencio. Parecía cansado, más flaco, más viejo. Pero lo que más me llamó la atención fue que por fin
Bajó la cabeza. «Hola, papá», dijo casi en un susurro. No respondí de inmediato. Me giré, abrí la puerta del patio y le hice un gesto con la cabeza. Que pasara, que se sentara. Le preparé café, le serví en la taza azul, la de siempre. Nos sentamos uno frente al otro, en silencio. Él miraba el piso, yo miraba sus manos. Temblaban un poco. «No vengo a pedirte nada», dijo por fin sin mirarme. «Solo quería verte». Asentí con la cabeza. No necesitaba explicar nada. Ya lo había visto todo. Perdí la casa. El banco se la quedó. Patricia se divorció. Dice que no quiere que los niños me vean así, derrotado, sin trabajo. Busqué ayuda. Nadie me abrió la puerta. No dije nada. Solo bebí un trago más de café. Y entonces me acordé de vos, de cómo me dabas de comer cuando no había nada, de cómo vendiste tus herramientas para pagarme los libros, de cómo dormías en el suelo cuando yo estaba enfermo y necesitaba la cama. Me acordé de todo, papá, de todo lo que olvidé durante años. Seguía hablando, pero ya no era mi hijo el que hablaba. Era un hombre roto, un hombre que por fin había visto su propio reflejo. Bajó la voz, como si no pudiera sostener su propia vergüenza. Y entonces entendí que lo más terrible que hice no fue haberte echado de casa. Fue hacerte sentir que no valías nada. Y ahí me llegó algo al pecho. No por lástima, sino porque por primera vez en su vida dijo la verdad. No vine a pedir que vuelvas, ni que me perdones. Solo vine a decirte que, aunque sea tarde, te respeto, papá. Se levantó. Me miró a los ojos por primera vez en muchos años. Y ahí vi a mi hijo, no al hombre orgulloso que me humilló, sino al niño que un día me tomó la mano con miedo, cuando cruzamos por primera vez la calle juntos. Te dejo en paz, dijo. Pero necesitaba decirte eso. Salió por la misma puerta por la que había entrado. No lo detuve. No lo abracé. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero esa vez no me dolió. Me quedé ahí, mirando el polvo levantarse con sus pasos. Y supe que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, él también iba a comenzar a caminar su propio camino, sin cargarme a mí como excusa. Esa tarde fui al cuarto, saqué el cuaderno azul y escribí. El respeto que llega tarde no sana, pero al menos no deja más heridas. Y cerré el cuaderno con la tranquilidad de quien ya no espera nada. Lo que vendría después ya no me cambiaría, porque esta vez yo ya estaba completo. Pasaron 2 semanas desde aquella última visita. No supe más de Ramiro, ni lo esperaba. Supe por la señora Nelly que lo habían visto por el mercado de la ciudad, buscando trabajo, con la misma mochila y el mismo silencio en la cara. No pregunté más, no porque no me importara. Uno nunca deja de sentir algo por un hijo, sino porque comprendí que lo nuestro había tenido su cierre. Una conversación final, seca, real y suficiente, para él y para mí. Yo seguía con mi vida simple. Me levantaba temprano, cuidaba mis plantas, ayudaba en la iglesia cuando hacía falta. La gente del pueblo ya no me veía como el viejito del campo, sino como don Silverio, el hombre que todos respetaban. Y eso tenía un valor que nadie me iba a quitar. Ni el banco, ni el gobierno, ni la sangre. Un día, en la plaza, me invitaron a hablar en una reunión del Centro de Adultos Mayores. Me dijeron que querían que contara mi historia. Les dije que no era nada especial, que yo no tenía grandes hazañas que contar. Pero insistieron. Así que fui. Me senté en medio de una docena de hombres y mujeres con cabellos blancos y ojos llenos de caminos. Y hablé. Hablé con calma. Conté cómo era mi vida antes, cómo construí mi casa con esperanza, cómo criamos a nuestros hijos con tortillas, sudor y paciencia, cómo envejecí con dignidad. Hasta que un día alguien me miró a los ojos y me dijo, «Ya no aguanto tener que darte de comer». Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la voz. Les conté todo, sin drama, sin vergüenza, porque uno no tiene que esconder lo que vivió, aunque duela.
porque lo que se vive con dignidad se cuenta con orgullo. Cuando terminé, nadie aplaudió. Pero no hacía falta. Una señora se acercó, me tomó la mano y me dijo, «Gracias por decir lo que muchos callamos». Y en ese momento supe que mi historia no era solo mía, que lo que yo había sufrido, otros también lo habían vivido, en silencio, por miedo, por costumbre, y que hablar también es una forma de sanar. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el patio, bajo el cielo despejado. Hacía frío. Encendí una pequeña fogata y me quedé mirando las brasas. Pensé en Esperanza, en lo que ella habría dicho si me hubiera visto ese día, hablando frente a todos. Me habría sonreído, con esos ojos dulces suyos, y me habría dicho, «Viste que tu voz todavía tiene fuerza». Y sí, la tenía, aunque muchos quisieran silenciarla. Unos días después, recibí una carta de la fundación a la que había dejado mis bienes. Me agradecían por el gesto, por la confianza, y me decían que ya habían comenzado a organizar un programa para hospedar a adultos mayores, abandonados en casas como la mía. Me ofrecieron incluso ponerle nombre al proyecto. Les dije que sí, que se llamara Esperanza. No por mi esposa, sino por lo que ella sembró en mí, porque ese nombre significaba todo. Al leer eso, me di cuenta de que lo que hice no solo cambió mi destino, sino que iba a cambiar la vida de otros. Que mi dolor, canalizado con justicia y decisión, podía dar abrigo a quienes hoy dormían en camas prestadas, comiendo de la caridad, sintiéndose menos. Y sentí, por primera vez en años, que mi historia había valido la pena. Pero el mundo no se detiene cuando uno encuentra paz. Siempre hay alguien que viene a poner a prueba la calma. Una tarde, tocaron la puerta con fuerza. Salí despacio. Era una joven, morena, delgada, con los ojos claros como Ramiro. Tendría unos 12, tal vez 13 años. ¿Usted es don Silverio? Asentí con el corazón apretado. Soy su nieta. Mi mamá no sabe que estoy aquí, pero yo quería conocerlo. Me quedé mudo. La miré. No supe qué decir. Me temblaron las piernas. ¿Puedo pasar? Asentí de nuevo, abriendo la puerta con lentitud. Le ofrecí un vaso de agua, se sentó. Me miraba con una mezcla de curiosidad y nervios. Le pregunté su nombre, me lo dijo. Era uno que Esperanza siempre había querido ponerle a una nieta. Sentí que me caía el alma al suelo. Mi papá nos hablaba de usted, a veces bien, a veces mal, pero cuando se enojaba, gritaba su nombre, y yo quería saber quién era el hombre que le dolía tanto. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta que no se me soltaba. No quiero nada, abuelo. Solo quería saber si usted existía, y si todavía tenía esa cara buena que me imaginaba. Me reí bajito. Ella también. Y ahí, sin saber cómo, se me cayeron 2 lágrimas. No por tristeza, sino porque, por primera vez, la vida me estaba devolviendo algo que yo pensaba perdido para siempre. La niña vino 3 veces más durante ese mes, siempre sola, siempre con esa mirada limpia, como si todavía no le hubieran ensuciado el corazón con las miserias del mundo adulto. Yo no le preguntaba por su madre ni por Ramiro, y ella tampoco hablaba mucho de ellos. Hablábamos de cosas simples, de cómo cuidaba sus plantas en la escuela, de cómo le gustaba escribir cuentos, de cómo quería aprender a preparar frijoles como los míos. Era lista, tierna y valiente. Me preguntó si podía venir los sábados a leerme lo que escribía. Le dije que claro, que esa silla del patio siempre estaría para ella. Y así empezó. Esos sábados se convirtieron en el mejor momento de mi semana. Se sentaba bajo el árbol con su cuaderno rayado, y me leía historias de animales, de abuelos que sabían volar, de niñas que salían a buscar respuestas por el monte. Yo escuchaba con los ojos cerrados, imaginando que Esperanza también la oía desde algún rincón del cielo. Me sentía lleno, no feliz, lleno, que es más importante, porque la felicidad va y viene, pero la plenitud, esa se instala silenciosa y te sostiene. Un sábado, después de leerme un cuento sobre un pájaro que no sabía volar pero aprendía a cantar, se me quedó mirando y dijo,
¿Usted sabe que se parece mucho al abuelo del cuento? Sonreí. ¿Por qué? Pregunté. Porque usted no intenta volar, pero hace que los demás quieran quedarse. Esa frase. Me la guardé para siempre. Después de eso, empecé a notar algo extraño. Un día vi a Ramiro parado lejos, al final del camino, mirando hacia la casa. No se acercó, solo miró. Al siguiente sábado, supe que él mismo había acompañado a la niña hasta media cuadra antes y esperó en silencio. Yo no lo fui a buscar. No lo invité, pero tampoco cerré la puerta. No pasó mucho hasta que un día ella no vino. Me preocupé. Salí hasta el camino, esperé un rato. Nada. Esa noche dormí inquieto. A la mañana siguiente apareció Ramiro, solo, con la cara demacrada. Me saludó con un gesto tímido. «Está enferma», dijo. «Fiebre alta, no es grave, creo. Pero no quiso que viniera sin decirle que usted la espera cada sábado». Asentí. Le pregunté si necesitaban algo. Me dijo que no, que tenía lo justo. Pero lo dijo con los ojos bajos, con esa forma de decir sí desde el silencio. Volvió 2 días después. Traía una bolsa con naranjas. Me las dejó en el portón. Yo estaba regando las plantas y me acerqué. Me dijo que ella estaba mejorando, que preguntaba por mí, que se enojaba si él no le contaba cómo estaba su abuelo. Sí, me llamó su abuelo, no el viejo, no el señor, el abuelo. Ramiro se quedó un rato en el patio. No hablamos de nosotros, hablamos de ella, de cómo escribía, de cómo se ponía contenta con un plato de arroz con plátano frito. Yo le conté que a esa edad, Esperanza tejía ropa para sus muñecas con retazos de trapo. Él se rió. Fue la primera vez que lo vi reír sin sarcasmo en años. Se levantó para irse y se detuvo en la puerta. Me miró largo rato. «No vengo por dinero, ya no. Solo quería decirle que si algún día usted quiere volver a ver a sus nietos, la puerta está abierta». No respondí, pero tampoco le cerré la cara. Me limité a asentir con lentitud. Él lo entendió. Y se fue. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No todo se perdona, pero algunas cosas se transforman». El sábado siguiente, la niña volvió, con una bufanda tejida por ella. Me la puso en el cuello. «Para que no se le enfríe el corazón», me dijo. Yo reí. Y ahí, en esa risa, supe que la vida había dado la vuelta entera. No había reconciliación, no había final feliz, pero sí había algo más poderoso. Una verdad nueva, limpia, honesta. Y en medio de todo eso, llegó una carta. Una invitación formal, firmada por el ayuntamiento del pueblo. Querían darme un reconocimiento por mi aporte a la comunidad, por ceder la casa a la fundación, por las charlas a los adultos mayores, por ayudar a reparar los bancos de la iglesia. No supe qué decir. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez, no por vanidad, sino porque, después de tantos años, alguien me decía: «Lo que usted es, vale». Y eso sí que no me lo esperaba. Pero lo que iba a pasar en esa ceremonia sería el verdadero final de todo, o el verdadero comienzo. El día de la ceremonia llegó con un aire fresco, como si el cielo también quisiera limpiarse un poco. Me levanté temprano. Me afeité con calma, con la navaja antigua que guardaba desde mis tiempos de joven. Me puse mi mejor camisa, una blanca, planchada, de botones gruesos, la misma que Esperanza me regaló un cumpleaños. Revisé mis zapatos, me puse el sombrero y salí con tiempo. El acto sería en la plaza central, frente al edificio del ayuntamiento. Me habían dicho que habría vecinos, autoridades, algunos niños de la escuela. Pero lo que no sabía era que habría más. Cuando llegué, ya habían instalado una pequeña tarima, con sillas para los invitados y algunas flores decorando el frente. Me saludaron con cariño, con abrazos sinceros, con palabras que no sonaban vacías. «Gracias por su ejemplo, don Silverio. Gracias por no rendirse». Me senté en la primera fila, con el corazón latiendo despacio, no por nervios, sino por gratitud. Nunca imaginé que a mi edad alguien me invitaría a algo así. Siempre pensé que los viejos como yo se iban apagando en un rincón
como lámparas viejas olvidadas. El evento comenzó. Un maestro de ceremonias habló de mi historia sin detalles personales, pero con respeto. Mencionó mi aporte a la comunidad, mi decisión de dejar mi casa a la fundación, mis palabras en el centro de adultos mayores. Y luego me llamaron al frente. Caminé lento, pero firme. La plaza entera se quedó en silencio. Tomé el micrófono, no tenía discurso, solo el corazón lleno. Yo no soy un hombre importante, dije. Solo soy un hombre que vivió, que amó, que se cayó muchas veces, que fue padre, esposo, albañil, y también fue viejo ignorado. Pero estoy aquí no porque busqué reconocimiento, sino porque decidí no desaparecer. Hubo un murmullo suave entre la gente. Continué. Muchos de los que estamos aquí hemos sentido que ya no servimos, que somos una carga, que molestamos. Pero no es así, nuestra vida vale. Nuestra historia importa. Y mientras tengamos voz, aunque tiemble, hay que usarla. Me temblaba un poco la mano, pero la voz me salía firme. Yo no vine a buscar justicia. Vine a recordar que no estamos muertos hasta que dejamos de tener dignidad. Me aplaudieron. Lento, pero con fuerza. Y justo cuando me volví para regresar a mi asiento, los vi. Ramiro, de pie al fondo, con los ojos rojos, con la espalda recta. A su lado, ella, mi nieta. Y junto a ella, los otros 2 niños. Sostenían un cartel que decía, «Gracias, abuelo, por no olvidarte de ti». No me moví, no lloré, pero dentro de mí algo se reacomodó. No los abracé, no fui hacia ellos, pero tampoco miré hacia otro lado. Y en ese pequeño instante, donde las heridas no desaparecieron pero ya no dolían tanto, supe que esa historia, la mía, ya había sido contada completa. Esa noche volví a casa solo, pero no vacío. Encendí una vela, me senté en la hamaca. Abrí el cuaderno azul por última vez y escribí: no todos los hijos merecen nuestro silencio, pero sí merecemos, nosotros, vivir en paz, sin mendigar cariño, sin volver donde dolió, sin dejar de ser quienes somos hoy. Por fin, soy yo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por haberme escuchado. También quiero darte las gracias por dejar que mi historia tenga un lugar. Y para ayudar a que muchas otras voces como la mía no se pierdan, comparte este relato. Porque cada día hay un abuelo allá afuera, que también merece ser escuchado. Ahora dime tú, ¿qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Y desde qué rincón de este mundo me estás escuchando?